Hola, soy Ana Cecilia Coronado de Grupo Asesor Hipotecario y tenemos en esta ocasión a la licenciada Alicia de la Notaría 102 que nos está acompañando para dar una plática. Muchas gracias, Ana Cecilia, por la invitación. Alicia, fíjate que cuando nosotros estamos en todo el proceso de un crédito hipotecario, ustedes son básicamente lo último que tenemos, Claro. ¿no? El proceso final para la adquisición de una vivienda. En este caso, ¿cuáles son los detalles más notorios o más difíciles que nos han tocado para poder hacer el crédito y la firma en su momento? Depende el caso, ¿no? Hay asuntos que vienen de algún juicio sucesorio, por ejemplo. Hay que pedir que haya autorización judicial para vender, obviamente, que la Junta de Herederos esté inscrita. O sea, cada caso es diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de particularidades nos pueden, obviamente, alargar la fecha de firma o que todo jurídico, de banco, notaría, estemos en tiempo y forma para llevar a cabo la celebración de ese acto. Hay otros casos de que, por ejemplo, a veces vota o resulta que lo que tiene el antecedente de registrar, por ejemplo, la superficie del terreno no coincide con las dimensiones físicas del inmueble. Entonces, son situaciones que tenemos que ir subsanando antes de llegar a la firma de escritura, obviamente. Ok, quiere decir que necesitamos tener cierta documentación para poder nosotros mandárselas a ustedes como notaría y que Sí, nos las revisen. sí, claro. ¿Cuáles son esos tipos de documentos para poder tenerlos? Bueno, se le presenta a la parte vendedora un checklist. La parte vendedora es prácticamente quien lleva la carga probatoria de acreditar que es el dueño de esa propiedad, que esa propiedad tiene o no gravamen. Hay que acreditarlo a través de un certificado de información registral que lo pide notaría registro público con la anotación del primer aviso preventivo de lo que se quiere celebrar, ¿no? Aparte de eso, una serie de documentos relacionados a lo que son cartas de no adeudo, de agua, de luz, si son cuotas, si se pagan cuotas de mantenimiento, también se pide ese tipo de documentos y los documentos de identidad del cliente. Aquí es muy importante hacer una revisión de todos esos documentos como tal y ya poderte decir, ¿sabes qué? Cumple con todos los requisitos o le falta esta parte. Como te digo, cada compraventa, cada tipo de acto así es distinto, ¿no? No podemos llevarlos a cabo sobre un mismo molde porque cada caso tiene una particularidad distinta. En cuanto al comprador, realmente son documentos de identidad y cómo va a ser la forma de pago en esa compraventa. Ok, en el aspecto de un crédito hipotecario, cuando yo estoy presentando que va a ser con crédito, Ujú. el banco no me va a prestar el 100%. ¿Estás de Claro, acuerdo? Entonces, uno como cliente comprador requiere tener cierta cantidad de dinero o ahorro propio, sí. pero muchas veces hay un problema generalmente. El cliente comprador no sabe que ustedes están cobrando cierta Gastos gastos. notariales. ¿Qué son esos gastos notariales? Mira, esos gastos notariales son prácticamente lo que el notario te cotiza para llevar a cabo en tiempo y forma la inscripción de esa escritura ante el registro público, el pago de impuestos y de derechos, como lo que son traslado de dominio. Entonces al cliente se le tiene que presentar una cotización en el que diga, ¿sabes qué? En base a este precio de venta, valor comercial, valor catastral y tu monto de crédito, se desglosan esos ciertos gastos. El gasto más fuerte en una compraventa es el traslado de dominio. ¿Por qué? Porque nos sujetamos a lo que dice la ley de hacienda municipal. Hay un arancel específico, por ejemplo, aquí en Hermosillo, Sonora. No pagas lo mismo aquí en Hermosillo que Guaymas, por ejemplo, porque son diferentes tasas. Entonces, aparte de eso, hay que lo que se le cotiza el costo de inscripción en el registro público, depende de qué tantos actos sean, pues el registro te cobra una serie de derechos. Los honorarios del notario, que generalmente en institución financiera como un banco o Infonavit o Fobiste, pues tenemos un arancel para ello, ¿sí? Ok, Y aparte de eso, pues los primeros avisos, el certificado de salida, donde le acreditamos al banco, ¿sabes qué? Sí está inscrita la hipoteca a favor de la institución financiera, bajo este monto de crédito y listo. Ya con eso concluimos, pero es una serie de gastos que la parte compradora tiene que asumir, obviamente. ok. La parte vendedora. Si, por ejemplo, tenemos la capacidad de poder exentar. ¿Qué es una exención de un impuesto? Bueno, la exención que maneja la ley del ISR se trata cuando es la venta de casa habitación. Entonces, el reglamento te dice que lo puedes exentar siempre y cuando cumplas ciertos requisitos, que es prácticamente no vas a pagar el impuesto. El ISR es un impuesto sobre la ganancia percibida.
¿no? Entonces, si usted tiene una casa habitación, si, por ejemplo, tienes la INE, tu credencial para votar con ese domicilio, no has vendido una casa en los últimos 3 años, estás dentro del rango de las UDIs, que son 700,000 UDIs, que ahorita en este mes vienen siendo como, yo creo que unos 5,900,000 y cacho, casi los 6 millones. Okay. Entonces, y cumples una serie de requisitos en cuanto a la superficie del terreno con la de la construcción. Bueno, si entras en todo esto, puedes exentar al 100%, que es decir, no vas a pagar ante la notaría el ISR porque obtuviste un beneficio fiscal, que es el de la casa habitación. Y todo ese proceso es dentro de ¿cómo se dice? Una actividad que tiene el SAT. O sea, no tengo yo un simulador, no tengo yo una calculadora. O sea, es un proceso del gobierno. Sí, o sea, los notarios manejamos ciertos sistemas o programas donde calculamos el impuesto y ahí nos dice el cliente va a exentar el ISR bajo el fundamento del artículo 93, que es el que habla de la casa habitación. Ponemos toda la información y ahí nos dice si está exento o si tiene un excedente de UDIs o si tiene un excedente de terreno, y con ese cálculo le demostramos al cliente cómo le hicimos el cálculo del impuesto y que está exento, junto con el documento comprobatorio que lo ampara. Entonces, yo necesito tener mi identificación oficial vigente con la dirección de la casa que yo estoy vendiendo. Sí, porque uno de los requisitos del reglamento es que los datos del inmueble coincidan con cualquiera de estos. No nada más puedes exentar con la credencial para votar. El reglamento te dice la credencial para votar o el comprobante fiscal de energía eléctrica o telefonía fija como Telmex, por ejemplo, pero tiene que ser telefonía fija. Son comprobantes fiscales, que es decir, tiene que venir la cadena y sello digital, obviamente el RFC del contribuyente, o bien estados de cuenta, institución financiera como un banco o de casas comerciales como Liverpool, Sears o el estado de cuenta de Infonavit. Cualquiera de estos, con ello puedes exentar el ISR. Y es importante esta información porque no nada más puede estar a nombre del contribuyente, o sea, no nada más a nombre de ti vendedor, puede estar a nombre de tu cónyuge o de tus padres o de tus hijos. Entonces, pues esto te da una pluralidad de elementos para que puedas hacer uso de este derecho. Y así yo no estaría pagando ningún impuesto siempre y cuando mi venta no sea o exceda a la información que tú acabas de decir. Ajá, claro. De casi 6 millones de casi pesos. 6 millones. Si excede, porque dices, tú sabes que la venta es de un precio mayor, bueno, exentas lo que corresponde por la ley, pero pagas el ISR por el excedente de UDIs, ¿no? Y obviamente para eso va a ser un cálculo, el notario te retiene ese pago del impuesto, lo integra al SAT a tu nombre y listo. Yo, por ejemplo, si tuviera una casa pero la tuve por herencia, ¿qué pasa ahí? O si es por herencia o es porque mi cónyuge falleció, pero no he hecho nada. Bueno, ese caso es bien usual verlo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que promover en el caso de un fallecimiento es el juicio sucesorio. ¿Testamentario o intestamentario? Testamentario es si hay testamento, intestamentario, bueno, cuando la persona no otorgó su testamento. Entonces, si se tiene que hacer un juicio sucesorio, lo ideal es protocolizarlo, o sea, llegar hasta la adjudicación, protocolizarse y promover la venta de esa propiedad, porque así vas a tener una pluralidad le puedes vender a un cliente que te quiera comprar con un crédito Infonavit, Fobiste, instituciones financieras. Hay esas instituciones financieras que sí te aceptan el antecedente cuando viene de juicio, siempre y cuando tengas un visto bueno del área interna de ese banco, ¿no? Lo ideal sería protocolizarlo porque así pues ya tienes una pluralidad de clientes a los cuales puedes tú ofrecer esa propiedad. ¿Qué es protocolarizar? Protocolizar es llevar el expediente, los actos que se llevan a cabo en un juzgado, el expediente judicial, designas notario para que ese notario te haga una escritura donde señale lo más relevante de ese juicio, se haga el traslado de dominio a tu favor conforme a lo que se dictó dentro de ese expediente y se manda a escribir al registro público para que surta efectos legales ante terceros, efectos de publicidad. Cualquier tipo de procesos que yo tenga de herencia. ¿O qué pasa si, por ejemplo, yo estoy divorciándome? Bueno, cuando una persona se está divorciando y dentro del matrimonio se adquirieron varios bienes, como bienes inmuebles, que es muy común, es importante ver el régimen patrimonial del matrimonio. Si estás casado por separación de bienes o sociedad legal. Entonces, en el juicio de divorcio se tiene que firmar lo que es un convenio entre las partes, donde se debe señalar cómo se reparten los bienes.
o si va a ser omiso en cuanto a esa cuestión. Es muy importante que si en un convenio de divorcio digo, ¿sabes qué? Yo a Ana Cecilia le dejo el 50% el 50 que me corresponde de tal propiedad. Bueno, ese convenio se tiene que protocolizar en escritura pública, que es lo mismo, designar notario, que me redacte lo más relevante de ese juicio y envíe a hacer lo que es traslado de dominio a mi favor sobre ese 50 que estoy adquiriendo en virtud del juicio de divorcio y se envía a inscripción. Creo que el juicio de divorcio es el mucho más común que se ve que no se concluye hasta la protocolización. Hasta que tenemos la urgencia o la premura de que queremos vender esa propiedad, es cuando nos topamos con este requisito de Mientras no tenga eso, yo no puedo vender mi propiedad. Exactamente. A mí me ha tocado a veces de que están vendiendo una propiedad y la persona, el cónyuge, falleció. Uh-huh. Y resulta que en las escrituras, cuando uno las está leyendo, vienen ambos. Sí. Entonces le digo, oye, si tu esposa falleció, ¿hiciste algún proceso? No, porque yo la pagué solo. Ah, claro. Entonces, no es esa la forma como se tiene que hacer. No. Hay que hacer todo el juicio. Sí, exactamente. Esos son temas que siempre en las prácticas que me toca impartir en notaría o con grupo de asesores es muy común y siempre hago hincapié en la importancia de revisar la escritura pública de ese inmueble. La escritura es el acta de nacimiento de esa propiedad prácticamente. Entonces es importante ahí revisar cuando el cliente compró, si adquirió por compraventa o adquirió en virtud de una donación o viene de un juicio sucesorio, cuál era su estado civil. Son una serie de cosas que tenemos que revisar antes de llevar a cabo la formalización para la venta de ese inmueble. Y el estado civil es básico revisarlo en una escritura pública para ver si tu cliente adquirió soltero, pues obviamente no ocupa el consentimiento de nadie porque lo que tú adquieres soltero es exclusivamente tuyo, pero si adquiriste estando casado hay que ver el régimen matrimonial. Si es social legal o si es separación de bienes, si tenías capitulaciones, y ahí es donde ya entramos a discernir toda esta parte. ¿Cuáles son los requisitos? Ahorita estábamos comentando al inicio que son los requisitos que me voy a solicitar o que yo voy a necesitar presentarte para poder hacer el proceso. Acabas de mencionar la identificación oficial que tenga la dirección de la vivienda. De la vivienda. Acta de nacimiento. Acta de nacimiento, CUR, la constancia de situación fiscal actualizada, Okay. Un comprobante de domicilio. Si el cliente ya hizo un pago de anticipo al vendedor, bueno, se ocupa el comprobante de ese pago, si fue en efectivo o transferencia. Eso es en cuanto a la parte compradora, ¿no? Y en cuanto al vendedor, pues todos los documentos que acrediten que es el dueño, lo que es el CFDI de la escritura, en dado caso, si corresponde, la escritura de propiedad, pago de predial, no adeudo, valor catastral, carta saldo y todos los documentos de identidad de la parte vendedora y su cónyuge si es que adquirió casado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hicimos el avalúo, presentamos toda ya la documentación a ustedes y resulta que la escritura no coincide con lo que son los metros cuadrados que aparecen en el avalúo? Bueno, ahí lo que corresponde hacer es una rectificación de la superficie, ¿sí? Entonces, eso se puede tramitar ante lo que es el municipio, lo que es el oficio para rectificar, para ver obviamente lo que dice la escritura, los metros cuadrados contra lo que dice físicamente. Se expide un oficio de autorización y el notario lo protocoliza en una escritura pública. La otra vía es que haga el juicio de apeo y deslinde, que es lo más recomendable que realice, porque obviamente ya viene de parte de un juzgado cómo queda delimitado el inmueble y también igual se protocoliza, se hace la rectificación en el municipio y se envía a inscribir al registro público. Mientras no esté ese proceso, no sigue la compraventa. No sigue porque pues para el banco obviamente tiene que coincidir el antecedente registral con lo que se está resultando en un avalúo comercial, porque la garantía es lo primero que revisa un banco, obviamente que cumpla con ciertos requisitos. Claro, claro. Aplica, por ejemplo, si yo estoy comprando una vivienda y resulta que cuando apliqué para adquirirla no tenía yo la documentación. ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo la escritura, por ejemplo? Ok, bueno, la escritura, puedes pedir una copia certificada en el registro público. Obviamente vas a ocupar el antecedente, el número de inscripción de esa escritura para poder tramitar una copia certificada. O bien lo ideal es acudir a la notaría donde formalizaste en aquel entonces y pedir un testimonio de esa escritura. Eso sería lo ideal. Ok.
Entonces yo ya tengo mi escritura, ya puedo vender, en los 3 años anteriores no he vendido ninguna vivienda, mi identificación tiene la dirección de la casa que estoy vendiendo, puedo entonces tener la exención del ISR. Ajá. Y en caso de que el cliente, aquí es un tema de entrevista, en cuanto al tema de impuestos, siempre recomiendo que se entreviste al cliente, pues, ¿no? O sea, has vendido una casa de habitación los últimos 3 años, porque puede ser que ese cliente ya haya utilizado esa exención y pues obviamente a la fecha actual no lo va a poder hacer. Hay una obligación para los contribuyentes. Las personas que exentan el ISR por ese supuesto tienen que informarle al SAT al año siguiente en su declaración anual: vendí esta propiedad, obtuve un ingreso exento y listo. Los notarios tenemos obligación de cada mes informarle al SAT ciertas actividades que realizamos en notaría y tenemos que informar si un cliente obtuvo esa exención o no. O sea, esa información está precargada en el sistema. Entonces, el usuario lo que tiene que hacer, ese contribuyente, únicamente en apoyo de un contador, presentar su declaración anual y listo, cumple con el requisito. Porque si él es omiso en cuanto a la declaración anual, obviamente la autoridad, pues la omisión tiene consecuencias legales y es que te pidan el pago del impuesto después, con recargos, actualización, por no haber hecho la declaración anual. Entonces es un tema que siempre se tiene que dejar muy claro en la firma de escritura, obligaciones tuyas, vendedor, en cuanto al ISR y ya lo que corresponde a la parte compradora en torno al trámite administrativo de su escritura. Fíjate que también nos ha tocado mucho que los clientes vendedores a veces no quieren firmar porque el dinero no lo tienen en ese momento. En un proceso de un crédito hipotecario sabemos que después de que se firma pueden pasar 24, 48 horas a que el recurso caiga en la cuenta del vendedor. ¿Qué pasa si por una u otra situación pasan los 48 horas? ¿Qué se le dice al cliente? Bueno, lo que hacemos en la firma de escritura es explicarle, obviamente, en notaría, abogado, encargado del trámite, junto con el broker o ejecutivo, de explicar el tiempo en el que va a caer el recurso en la cuenta de la parte vendedora. Obviamente es una firma totalmente segura. La notaría avisa al banco: ¿sabes qué? Bajo este número de escritura y este kit de firma se firmó este crédito. Ellos hacen el proceso de hacer la dispersión, pues cada banco, hay bancos que pagan el mismo día, ¿no? Hay otros que te pagan en 24 a 48 horas, pero aquí es importante darle la seguridad al cliente vendedor que el pago le va a caer en determinado tiempo. Entonces, es un tema de comunicación y de dejarlo muy claro el día de la firma de escritura. Obviamente el banco, a la notaría y a ustedes, a los brokers, les envían los comprobantes de los pagos, o en cuanto quedan le envían los comprobantes. Entonces yo lo que hago principalmente es informarle eso al vendedor y de que no voy a avanzar con ningún trámite hasta que obviamente le quede cubierto el recurso. El 100%. El 100%, okay. Porque en una compraventa la obligación es: yo te vendo y tú me pagas yo te entrego un inmueble y tú me pagas un precio cierto, ¿no? Entonces no se confecciona hasta que queda el pago a favor de la parte vendedora. ¿no? Okay. Pero es muy usual que los clientes tengan ese temor, claro. Claro, ¿no? Claro. Por eso te estaba haciendo la pregunta, porque yo creo que casi el 80% de los vendedores preguntan eso o dicen: no quiero firmar, y si firmo y no me cae el recurso. Aquí estás mencionando de que ya estoy recibiendo al 100% el valor de lo que yo estoy vendiendo. Otra duda u otro ejemplo que nos puedas dar de lo que pasa cuando es un proceso de un crédito hipotecario. Por ejemplo, hay Cofinavit. ¿Qué pasa en un Cofinavit? Bueno, en un Cofinavit interviene lo que es la institución financiera y el instituto del Infonavit. Te otorgan, uno te da una parte del crédito y el otro una diferencia, o si tienes mucho de su cuenta, etcétera, ¿no? Aquí es una mecánica diferente. Hay que inscribir un expediente en el instituto del Infonavit, que te lo autorice, te van a decir la línea de crédito, etcétera. Ese expediente se lleva a la notaría designada por el banco y por el mismo Infonavit, se dictamina en una plataforma y ahí nos sale lo que es el kit de firma de parte del instituto. Okay. Ese kit de firma lo mandamos al banco para que ellos hagan su cierre de números, cumplan con el requisito del aforo, etcétera, y ya se pueda generar lo que es la carta de instrucción a notaría para poder enviar a revisión lo que es el proyecto.
Aquí en el Infonavit, pues obviamente se lleva un poco más de tiempo, se le explica a la parte vendedora que el pago no va a caer inmediatamente ni en las 24 o 48 horas, porque obviamente tenemos que tener primero la autorización por parte del instituto, eso es parte de las reglas de cofinanciamiento que se manejan, que una vez que el expediente ya esté autorizado por el Infonavit, ahora sí, ya se continúa con la dispersión del recurso. Entonces, sí es importante dejarle claro a las partes de que eso se puede llevar una semana o 2 semanas. Entonces, sí es un proceso un poco más, lleva un poco más de detalle. Ok, pero cerciorarse de que el vendedor esté consciente de que es una institución y que es un proceso completamente diferente a que si fuera un bancario tradicional. Ajá. Sí, exactamente. Ok. Hemos tenido pues con ustedes muchos procesos haciéndolos, ¿no? Con ustedes Notaría 102. En este momento, un proceso de un broker dentro de las notarías es más sencillo para ustedes. ¿A qué me refiero? A que la documentación fluye más rápido, el proceso es más rápido, o si no estamos nosotros como brokers, ¿qué pasa? Yo siento, honestamente, he trabajado con brokers, con ejecutivos, sí siento que el broker soluciona todo de manera mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más ágil, mucho más eficiente, la comunicación, o sea, he trabajado con ejecutivos excelentes, ¿no? Pero siento que más con los brokers donde hay mucha más disposición de resolver cualquier situación que se presente. Entonces, cuando hay un broker de por medio, el trámite con notaría es directamente con el broker, más que con los asesores. Siento que el broker es el contacto para los asesores, ¿no? Y es una cadenita que se viene dando. Entonces, yo en lo personal sí siento que fluye perfecto la comunicación y la relación laboral entre notaría con broker de por medio. Sí, porque nosotros tenemos el proceso tanto con el comprador como con el vendedor o la inmobiliaria que lo trae, tanto con el banco, tanto con el perito evaluador y tanto como ustedes, ¿no? Para poder llegar a buen término el proceso de una compraventa. Sí, claro. Y es que es un excelente team, o sea, siempre he dicho que el team adecuado es asesor inmobiliario, el broker, el perito evaluador y notaría, ¿no? Obviamente para llegar a un cierre adecuado, una formalización perfecta para los clientes y que se haga un proceso exitoso prácticamente. Pues muchas gracias por este tiempo. Quizás posteriormente tengamos otro tipo de preguntas y pues te estamos invitando y estamos aquí para que nos puedas apoyar. Ay, muchísimas gracias. Pues yo con gusto de estar aquí y ver cualquier otro tema. Estamos abiertos a cualquier. Me encanta este tipo de los podcasts. Creo que es lo de hoy y la verdad con gusto. Estoy abierta a cualquier invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.